Buenas noches. A mitad de semana vamos a hacer una lectura de los principales procesos de la coyuntura política de nuestro país, la relación de la Asamblea Legislativa con el órgano ejecutivo, nueva presidencia al frente del órgano legislativo y cuáles son los principales sucesos de la actividad política de nuestro país. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 20 de noviembre. Vamos a hablar un poco de la coyuntura política de nuestro país, las principales acciones de gobierno, trabajo legislativo y medir un pulso también de los partidos políticos, cómo se encuentran en este momento. Y es un gusto para mí recibir en este set al ingeniero Jorge Villacorta, analista político. Buenas noches, Jorge, qué gusto encontrarnos acá. Siempre a la orden, es un enorme gusto estar en 8 en punto. Tenemos varios temas que desarrollar, pero antes, la nota introductoria. El Salón Azul estuvo muy concurrido este martes. Estaban invitados a la sesión solemne para inaugurar el periodo de Mario Ponce en la presidencia de la Asamblea. Proponemos y prometemos priorizar en esta era de contrastes el diálogo, que posibilite mejores acuerdos para el país y a través de ese diálogo sincero y productivo establecer los consensos. Y este ofrecimiento del pecenista ha llevado la relación entre el legislativo y el ejecutivo a su mejor estado en mucho tiempo. Yo creo que lo que ha pasado anteriormente y todo este pleito que ha habido también tiene que ver mucho con los interlocutores que han habido. Ya teníamos un presidente de la Asamblea que venía a jurar aquí que no se reunía con delincuentes y sabemos que se reunía con delincuentes, que buscaba pleitos. El presidente Bukele pidió al resto de diputados ponerse en la misma sintonía y aprobar proyectos que urgen al país, como los fondos para el Plan de Control Territorial y el presupuesto 2020. Pero el mejor mensaje que pudiéramos enviar ahorita, estamos combatiendo la corrupción, pero el mejor mensaje que podemos enviar ahorita es la aprobación a tiempo del presupuesto 2020. Anunciaron que buscarán a dirigentes de Arena y del FMLN para conseguir los votos para estos expedientes. Yo me reuniré con los jefes de bancada o con los miembros. Recuerden que hay diputados que no necesariamente son jefes de bancada, pero que tienen un liderazgo sobre un grupo de diputados, digamos. Entonces yo voy a reunirme con los que el presidente Ponce nos tenga en la reunión. El subjefe de fracción del Tricolor dijo que si se da este diálogo, deberá participar el presidente del COENA, Gustavo López Davidson, a quien Nayib Bukele ya ha descalificado. Por supuesto, porque él es nuestra autoridad y como autoridad nosotros respetamos también el sentir y pensar de él. El presidente Bukele dijo estar dispuesto a atender las observaciones que le están haciendo los diputados para el presupuesto 2020 y el plan de control territorial. Lo importante, aseguró, es sacar estos proyectos lo antes posible. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla esa nota que nos permite ofrecer un contexto de la plática que vamos a desarrollar en el transcurso hasta ahora con Jorge Villacorta. Jorge, bueno, la nota nos ofrece varios elementos y el primero es un nuevo presidente en la Asamblea Legislativa. Podríamos decir, un nuevo presidente, nuevas condiciones políticas para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. No tanto como nuevas, no. ¿Por qué? Porque usted tiene en la Asamblea, después de estar toda mi buena parte de mi vida ahí, se lo puedo confirmar, en que se aplica lo que se llama aritmética. Ahí hay 37 votos en Arena. Pueden variar si se quiere, 3, 4, que pueden considerarse distintos, pero son 37 y 23. Eso implica que ahí hay 60 votos indispensables, 56 para poder aprobar préstamos y por consiguiente un presupuesto que necesita 755 millones de dólares en préstamos, esa es la verdadera palabra, va a necesitar 56. Y obviamente por el otro lado, la suma de los partidos como Gana, me refiero al PDC o al PCN, pues usted suma y no logra tener 43. Si alguno aprende en la Asamblea es que usted puede tener 42, pero no sirven de nada si no tiene 43. Entonces, los votos, incluso un solo diputado puede significar mucho más que 20, 30 a la hora de una votación. En este momento el presidente de la Asamblea nuevo, igual que todo presidente, necesita el apoyo
de la comisión política, por un lado, para ser realistas, porque ahí están los jefes de fracción, y la junta directiva, porque la junta directiva es la que le permite gobernar o administrar el órgano del Estado. En ambos casos, el presidente está, perdóneme, limitado a su capacidad para convencer, llegar a, como él mismo dice en su discurso, al diálogo para llegar a acuerdos productivos. Esa parte del discurso me parece correcta, muy bueno. Siempre lo dijimos cuando el presidente Bukele asumía que iba a tener la obligación patriótica de tirar puentes, pero no solo tirar los puentes, sino que pasar sobre los puentes. Qué bueno que ahora dice que no se niega a tener reuniones con las dirigencias y con las fracciones legislativas. Creo que es lo más correcto de este mundo. En cualquier democracia representativa, el presidente, si no tiene, y aunque tuviese una mayoría, como el presidente de Estados Unidos, Trump tiene mayoría en el Senado, no en el Congreso, pero en el Senado. Pero ahí se trata de llamar por teléfono y hablar con cada uno de los parlamentarios, independientemente que sean de su partido o no. Entonces, eso es lo más normal del mundo. Qué bueno que Ponce creo que va a facilitar esos diálogos, que es lo que dice en su discurso. Pero los diálogos, si no se concretan, si no hay acuerdos que se implementen, pues igual se agotan rápidamente. Bueno, aprovechando esta mención y también conociendo su experiencia en el trabajo de la Asamblea Legislativa y cómo se miden estas tomas de decisiones y cómo se gestan, cómo se construyen aritméticas. Es decir, ya en el tema de la labor política como tal, cómo se construyen números o aritméticas para tener 43 o 56, en este caso que va a ser el reto principal de Mario Ponce. Pues nada, los partidos políticos tienen una votación, los ciudadanos votaron y establecieron tantos diputados por un partido, tantos para el otro. Es la obligación de nuestros representantes entenderse, porque no es que el partido les ordene, porque ahí está puesto el artículo 125, donde dice que cada diputado representa al pueblo entero y no está sujeto a ningún mandato imperativo de nadie. Se deben al pueblo. Por consiguiente, es una tarea clave que el presidente de la República, si es con facilitación de Ponce, que bueno, lo importante es que el presidente tiene que entender que no puede ordenarle a los diputados aprobar cosas como le ordena a sus ministros, que ahí tiene todo el derecho, pero no le puede ordenar a una fracción legislativa pasar por encima de los partidos o de su dirección y decir con este sí, con este no. No es esa su tarea. La tarea de Ponce va a ser lograr hacer diálogos, y el diálogo siempre tiene sentido si se concretan acuerdos, pero en acuerdos que tengamos claro que se implementen en el tiempo y en el espacio, es decir, que sea una realidad. Esa tarea la puede hacer Ponce. Yo creo que sí, es alguien con una enorme experiencia. Me parece que el discurso de su toma de posesión es muy bueno en ese sentido, es un buen mensaje. Hay que agregar que él dijo que le garantizaba a los medios de comunicación libertad de prensa, el respeto a eso, y dijo que él también iba a garantizar el respeto a la separación de poderes y por consiguiente al sistema republicano que vivimos. Eso me parece que es un buen mensaje, que está insistiendo en el rol de la Asamblea, respetando el sistema judicial y obviamente con el Ejecutivo, pero buscando entendimiento. Eso me parece muy positivo. No quiero apelar mucho a la perspectiva, Jorge, pero ¿podríamos prever una presidencia de la Asamblea Legislativa, en el caso de Mario Ponce, representante del PCN, el grupo parlamentario del PCN, muy parecido un poco a cómo fue presidencia de Ciro Cruz Cepeda, de Rubén Orellana, que digamos, a lo que quiere llegar es el PCN como bisagra para la búsqueda de entendimiento, diálogos, y que esto lleve y se materialice ya en números al momento de votar? El rol en nuestro sistema electoral está diseñado para 3 partidos, 2 grandes y una bisagra, que puede ser una o varias bisagras, como en el caso que tiene usted a Gana, tiene el PCN, tiene el PDC, y por ahí está un voto de Cambio Democrático y hasta de un no partidario. Por consiguiente, usted tiene en la práctica 5 fuerzas, por decir algo.
este sistema nuestro tiene esa enorme ventaja que se la da precisamente la forma en que se eligen diputados por cocientes y residuos. Eso permite a las minorías. Pero bien, el punto es ese rol de bisagra, ese rol de buscar arreglos entre el Ejecutivo y Legislativo y buscar arreglos con el sistema judicial. ¿Se debe de hacer? Sí, pero con ética. En política hay ética, aunque a mucha gente no lo entienda. Claro que hay ética, claro que el diálogo es para entenderse y hay negociaciones, sí, pero no negociar dádivas, no negociar arreglos debajo de la mesa, no negociar cosas ilegales. Seamos claros, no vender votos, por Dios. No se trata de vender conciencias, se trata de buscar a través del diálogo y a través de negociaciones positivas qué beneficios para una determinada situación le vas a dar a la población. El tema del presupuesto es el clásico. Estamos a pocos días, tiene la obligación el presidente de la República y sus ministros ir en esos puentes, pasar esos puentes y conversar con los partidos políticos, sin andar diciendo con este sí, con este no, con este muchacho no me gusta la blanquita, pero sí me gusta la negrita. No puede estar haciendo eso. Tiene que respetar a los partidos políticos, si no, no se va a llegar a nada, desgraciadamente. Tengo que hacer la pausa, Jorge, pero al regresar hablemos un poco de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, sobre todo para la aprobación presupuestaria, el tema del endeudamiento y también el plan control territorial, que son los grandes temas que van a marcar la decisión en el cierre de este año. Volvemos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este su espacio de entrevista, 8 en punto, miércoles 20 de noviembre. Platicamos con Jorge Villacorta, analista político, de los acontecimientos, de la coyuntura del país. Hemos hablado un poco de la nueva presidencia de la Asamblea Legislativa, pero lo que significa la relación ejecutivo y legislativo, Jorge, y de la nota introductoria, un poco lo que el presidente de la República mencionó en la Asamblea Legislativa ante esta sesión solemne de buscar interlocutores. Lo vamos a plantear así: ¿quiénes son los interlocutores más fidedignos para establecer acuerdos políticos para tomar decisiones? ¿Son los jefes de fracción? ¿Son los dirigentes de los partidos políticos? ¿Son ambos? ¿O son aquellos diputados que pueden tener algún nivel de liderazgo, como menciona el presidente? ¿Qué interlocutores son los más legítimos o válidos para tomar decisiones? Depende de cada partido, del estilo de cada fracción y del estilo de cómo la dirección de ese partido, de esa fracción, conduce. No hay ninguna duda que los liderazgos en la Asamblea, me refiero a los jefes de fracción, al subjefe de fracción, son claves. Y también depende de quién preside y quién es secretario de las comisiones respectivas. El presidente de la Comisión de Hacienda, el secretario de la Comisión de Hacienda tienen roles claves para el tema que estamos hablando, el presupuesto. Obviamente, conversaciones técnicas con los ministros son las que se han estado dando, pero ahora falta el paso político, es decir, que hay detrás de un determinado envío de fondos para una actividad y para la otra. ¿Cómo puede usted decir que el presupuesto necesita 755 millones de préstamos, pero al mismo tiempo 91 para la segunda fase, 100 y pico para la tercera y otras cosas más? Comienza a sumar y estamos hablando casi de, si no más de $1,000 millones, por ahí hablan incluso hasta de 1.500, depende de quién haga los cálculos, pero cuando ya tenemos 20,000 millones de deuda, agregar más deuda obliga a los diputados a sentarse en serio, a revisar a dónde, cuándo, de qué manera vamos a plantear esa deuda, qué vamos a hacer con el déficit fiscal, porque el cálculo de que se va a crecer
a más de 2.5, ya en este momento estamos en duda por lo que está pasando en cada trimestre. Es decir, tienen la obligación los diputados de ir al análisis serio técnico, sí, pero ahora también desde el punto de vista político, de políticas públicas, qué se puede y qué no se puede hacer, hasta dónde son los límites. Creo que esa parte se debe de hacer ya con los líderes de los partidos, con los líderes de las fracciones, con aquellos diputados que son realmente líderes que impactan. No hay ninguna duda que en todos los partidos hay una o dos o tres figuras que sin ser jefes de fracción son determinantes. Entonces esas valoraciones son las que debe de hacer el Ejecutivo, debe de tener personal el Ejecutivo a lo que llamamos nosotros gerencia política. Entonces, la gerencia política debe considerar todo eso. La experiencia, cuando uno está en esto, es que debe de conocer al detalle lo que piensa cada diputado. En cada partido hay distintos sectores, que es lo más natural de este mundo. Los partidos son instituciones a su interior con sectores que piensan seguramente con algunas diferencias. Bueno, eso debe de conocerse para ver de qué manera se hace la táctica de mesa y obviamente con qué estrategia va usted conseguir un recurso como son 755 millones y reducir el déficit de 3, que yo creo que va a pasar de 3 según los datos que he visto en los técnicos del ICEFI y los técnicos de Hacienda, de Funde, están señalando distintos problemas. El tema del presupuesto, digamos, viene siendo como el primer gran round, lo vamos a poner así, de este gobierno, porque tiene que llegar a acuerdos por el tema de la deuda, particularmente porque se aprueba el presupuesto tal cual lo envían y han llegado ministros y ministras a la comisión a dar sus argumentos. Ayer hablamos justamente con Rommel Rodríguez de Funde y nos daba que no miraba necesariamente que se sustentara estas argumentaciones en la comisión, pero lo planteo de esta manera, Jorge. Usted me ha descrito interlocutores del lado de los partidos y de los grupos parlamentarios, pero ¿quiénes son los interlocutores desde el lado del gobierno? ¿Es solamente el ministro de Hacienda o estamos hablando de otros personajes que deben de ir construyendo estos puentes y, como usted mencionaba, pasarlos también? Creo que para la actual administración es el presidente. Directamente. Por la forma en que él concentra las decisiones. Hasta ahora lo que uno puede ver es que este es lo que él mismo dijo en su campaña, una nueva forma de gobernar. Pero es un planteamiento de que es él quien toma las decisiones a través, obviamente, de algunos apoyos, veo que tiene mucho peso, mucha dinámica y participación, la señora coordinadora del gabinete, el ministro de Hacienda, obviamente, y bueno, en este tema, si usted se fija, no hay otros ministerios porque no les corresponde llevar la cabeza de esta discusión, pero el presidente del Banco Central presenta cifras, presenta datos que determinan también qué hacer en el tema del endeudamiento, en el tema, como decía, del déficit fiscal y de cómo se está viendo el futuro de la economía, porque todos los países están señalando problemas de recesión y entonces cómo nos va a afectar eso a nosotros. Mire, Estados Unidos, ahí están viendo cómo bajan o suben el valor del dinero para estimular la economía antes que se les venga abajo. El país ya no puede seguir como aldea aislado. Debemos darnos cuenta, y los políticos deben darse cuenta que estamos en un mundo globalizado de interrelación. Antes de finalizar este bloque, queremos aprovechar para hacer un enlace vía tecnología FCN hacia la Asamblea Legislativa con la periodista Guadalupe Bonilla para que nos comente en este momento cómo se está desarrollando la plenaria, pero particularmente los temas que han estado en discusión por el Pleno Legislativo, que tienen que ver también con el veto que presentó el presidente de la República ante reformas que tienen que ver con procesos electorales. Buenas noches, Guadalupe, coméntenos un poco cuáles han sido estas decisiones o los alegatos sobre este veto presidencial y la reacción de los diputados y diputadas. Buenas
Buenas noches, un gusto saludarlos hasta el set de 8 en punto. Son 2 vetos que el presidente Nayib Bukele suma en esta gestión, los 2 relacionados con reformas al Código Electoral. Con el primero, la Asamblea Legislativa buscaba agilizar procesos para la depuración del padrón electoral, ponía tiempos y multas a funcionarios de alcaldías y del registro de personas naturales que no informaran en tiempo al tribunal para hacer estas depuraciones. Y el otro veto tiene que ver con reformas con las que los alcaldes pidieron a la Asamblea Legislativa incorporar a partir del 2021 la fotografía de los candidatos para las alcaldías en la papeleta de votación. El presidente dijo no a las 2 iniciativas. Los 2 vetos vienen por inconstitucionalidad. En el caso de la depuración del padrón, él alega que se están violando derechos de pluralidad y democracia y que además la Asamblea no cumplió el proceso de ley y no consultó a instituciones como alcaldías, comunes, el Registro Nacional de Personas Naturales. Y en el caso de la fotografía, el presidente dice que los diputados no consideraron el incremento en el gasto que tendría en la impresión de las papeletas de los procesos electorales y que además no se está considerando otros aspectos que debieron verse en este proceso de discusión y que se está violando el derecho de igualdad respecto al candidato al alcalde con el resto que conforman la planilla para cada municipio del país. Los diputados han dicho que ambos vetos los tendrán que analizar en la Comisión de Reformas Electorales. Por ahora no hablan de superarlo, así públicamente no se habla de esto, pero es un escenario muy probable. De ser este el caso, pues será la Sala de lo Constitucional la que tendrá que dirimir ambos temas. Carlos. Bien, Guadalupe, gracias por esa reseña bastante clara de las decisiones que el presidente trasladó a través de estos vetos al Pleno de la Asamblea Legislativa. Usted bien mencionaba que no se ha dicho de manera pública si pretenden superar dicho veto tras el análisis legislativo. Aprovecho una última pregunta antes de finalizar este enlace. ¿Otros temas de la agenda política que se están discutiendo o que en el cual la Asamblea Legislativa ha tomado decisiones en el transcurso de esta plenaria que son significativas e importantes destacar? Importante la autorización que se acaba de dar para pagar de la contribución especial el bono a policías, soldados y custodios de los centros penales y también una reforma al Código Penal para castigar hasta con 25 años de cárcel el delito de desaparición forzada. Recordemos que pues recién lo han creado los diputados y lo van afinando. Esta semana, pues hace unos minutos acaban de aprobar esta reforma donde se eleva a 25 años la pena de cárcel para este delito, Carlos. Bien, Guadalupe, muchas gracias, muy amable por brindarnos esta información a través de su trabajo que está haciendo en este momento en el Pleno Legislativo. Muy amable, buenas noches, gracias. Fue un enlace vía tecnología FCN con la periodista Guadalupe Bonilla, quien se encuentra en este momento en el Parlamento. Regresamos en momentos. Seguimos platicando entonces esta noche con Jorge Villacorta en este su espacio de opinión 8 en punto. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter y también la transmisión que hacemos vía Facebook Live de Canal 33. Preguntas o comentarios, con el mayor de los gustos los trasladamos para la discusión con nuestro invitado. Aprovechemos entonces el enlace que tuvimos al final del bloque anterior, Jorge, con Guadalupe Bonilla y estas 2 vetos que el presidente de la República ha presentado al Pleno Legislativo sobre las reformas que se han hecho al Código Electoral, que tiene que ver con el registro y con el tema de ubicar los rostros o poner los rostros de las candidaturas de alcaldes o alcaldesas en las papeletas. ¿Usted coincide con las razones del veto del presidente? Vaya, en el primer punto, me refiero al tema del registro, sí. El problema es que nuestro DUI tiene un montón de seguros. Es un documento sumamente seguro. Sí, pero la base de la información, la base está en el registro y ese registro está totalmente contaminado porque los alcaldes son los que llevan el nacimiento, son los alcaldes los que llevan la defunción, los matrimonios, es decir, todos los hechos civiles que determinan las características del ciudadano que es para poder estar
en el registro electoral, imagínese usted las personas condenadas, las personas que han perdido sus derechos, eso no lo trasladan a tiempo. A mi gusto, creo que esas cosas no deberían de estar más en el municipio, deberían de estar en el registro de personas naturales, y a su vez está relacionado íntimamente con el Tribunal Supremo Electoral, como es en un montón de países democráticos. Creo que en este caso lo que se buscaba por los diputados es obligar, generar un castigo para que los alcaldes cumplieran con esta función de enviar a tiempo la información. El presidente lo veta. Bueno, entonces busquemos otra forma de garantizar que los alcaldes cumplan con su tarea, hombre, si es una tarea patriótica, es una obligación. En el segundo caso, ahí yo comparto lo que el presidente dice, no en cuanto al dinero, ese es problema, pero no ese es el principal problema. El principal problema es que entendamos, esta es una elección de diputados y consejos municipales, no alcaldes. El alcalde es una parte del consejo municipal, pero no es el presidente municipal como en México. Por consiguiente, si se van a poner rostros, tendría que poner rostros de todo el consejo, porque todos son iguales. El alcalde es el primero entre iguales. Me parece que se rompe entonces el derecho de igualdad, tal como señala el presidente en este caso. Es interesante por qué lo hacen. Mire, a mí me parece que los partidos aquí por rato se les pasa la mano. Claro, antes salgaron las vestiduras, le dijeron de todo a la sala constitucional pasada porque obligaba a poner las caras. Y se rasgaron las vestiduras porque no tenía que estar la bandera, porque era lo ideológico. Claro, ahora las cosas han cambiado. Todas las encuestas indican que la gente tiene problemas con los partidos políticos. Y si los partidos políticos son las banderas, pues aquí puede venir Jorge Villacorta, un buen candidato a alcalde, que todo el mundo lo quiere, pero resulta que está con la bandera X, y esa bandera la gente no la quiere, entonces perdería Jorge la candidatura. Mientras que si está Mefoto, seguramente todo el mundo votaría por Jorge Villacorta. ¿Me explico? Claro. Entonces lo han hecho simplemente para tratar de que el alcalde sea electo, arrastre a los demás, porque el partido es un lastre y quien arrastra ya no es el partido como en el pasado, sino que la persona. Pero, creo que es un error, es una ilegalidad, y tiene razón el presidente en vetar. Ese sí me parece un veto correcto. Pero vea qué interesante también esta discusión, Jorge, por el hecho de quienes lo presentaron, alcaldes y figuras. Recuerdo que del partido Arena sobre este tema, y nos va dando la muestra entonces que la marca de los partidos está cada vez más erosionada y desgastada, y se está buscando la iniciativa particular para ver cómo se jalan votos. Bueno, el día de ayer en un evento internacional, la expresidenta de Costa Rica, en un evento mostraba como en toda América Latina, pero también obviamente en El Salvador y en Centroamérica, los partidos son las instituciones más desprestigiadas y más rechazadas por la población. Entonces, a esas alturas de la vida, obvio, poner las caras es una especie de seguro, de salvación frente al problema del partido. En el pasado era al revés, pero ahora las cosas han cambiado. Por eso digo que además de eso, la complejidad, los costos y todo lo que significaría, pero insisto, porque si fuera legal tendría que poner todas las caras de todo el Consejo Municipal. Ya los quisiera ver en municipios como San Salvador o Santa Tecla o Santana, con el número de concejales que hay, sería una verdadera locura y un absurdo. En el caso de la presidencia es distinto, porque el presidente es una persona y el vicepresidente es otra persona. En el caso de los municipios es un ente colegiado, y creo que ahí lo que corresponde es, de nuevo, mantener el queme las banderas. Ahora, yo quisiera tocar este tema. Mire, el tema electoral es grave. Hemos perdido 6 meses y todavía están en discusiones que no nos permiten avanzar al Tribunal Supremo Electoral. Es que justo le quería preguntar sobre eso, Jorge, porque la impresión también que queda es que no necesariamente se están discutiendo las reformas que sí se tienen que hacer para las elecciones del 2021, con el agregado que hasta febrero del próximo año se pueden hacer las reformas. Ese es mi punto. Imagínese usted
que no se tiene presupuesto para garantizar la aplicación de tecnología en las mesas. Es más, que hay 3 propuestas y no saben cuál de las 3 a estas alturas de la vida. Si es que los equipos que hay que adquirir no se compran en una ferretería ni en un supermercado, hay que mandarlos a hacer. Eso implica por lo menos 8 a 10 meses. Eso implica tener crédito, presupuesto para hacer los contratos ahora. Y no se tiene todavía claro si va a tener presupuesto especial o no el tribunal, ni cuánto es, mucho menos saber qué reformas electorales tienen que hacerse para poder aplicar tecnología. Porque no puede ser que las actas sigan viniendo de esa manera, en el que el 1 parece 7, el 3 parece 5, mal hechas, mal calculadas, cuando existe tecnología. Si es ridículo el que no podamos aplicar tecnología en un país donde votan 3 millones de ciudadanos, y bien nos va, y en 20.000 kilómetros cuadrados, por Dios. Jorge, ahora también aparece este tema. ¿Por qué no se le ha dado la celeridad necesaria en la comisión particular? Porque, como lo ha planteado usted, es que le interesa a los partidos políticos que las reglas del juego y los procedimientos estén claros para evitarse luego incomodidades, situaciones, dimes y diretes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no hay tanta rapidez para tomar estas decisiones? Para mí es irresponsable. Es no tener ideas claras de los tiempos y de las tomas de decisiones que tienen que hacerse en un calendario, en un PERT, de las decisiones que se tienen que tomar para que pueda cumplirse y estarse a tiempo. Y es grave porque deberían poner su barba en remojo. Miren el caso de Bolivia, un presidente que hizo tantas cosas buenas, que debió haber salido cargado en hombros. Hay un problema de supuesto fraude, y eso es lo que echa a perder y tiene a Bolivia en estas circunstancias. Imagínense lo que puede suceder aquí si simplemente esta elección, donde se van a elegir parlacen, diputados nacionales y consejos municipales, y todavía le querían meter foto, por Dios, ahí va a pasar usted personas contando votos 72 horas. ¿Usted cree que van a haber ciudadanos de ir a hacer eso por $20? No, hombre, y no iba a tener resultados, sino en 4 días. Al tercer día esto se arma Troya, porque la gente no sabe quién es el diputado y quién no. Todavía dudaría. Con más partidos en juego, el partido ahora del presidente va a estar en juego también en esta elección. Obvio, pero no está en el tribunal. Y esto último, los partidos políticos son irresponsables en cuanto a que le echan la culpa al tribunal. Señores, el tribunal son los partidos. Hay 5 personas ahí y por lo menos 3 vienen de los partidos políticos. Si esos 2 son del FMLN o no de los 3, eso ya son otros 100 pesos. Lo que estoy tratando de decir, señores, no le echen la culpa a un supuesto tribunal. Los responsables son ustedes, los partidos políticos que están en esa comisión, que presiden y están con secretarios los principales partidos políticos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar continuamos debatiendo estos temas de la coyuntura política. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en 8 en punto. En este momento vamos a establecer un enlace vía Skype con Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales, para que nos dé su reacción sobre todo de este tema de los vetos del presidente de la República sobre reformas al Código Electoral, pero también los debates sobre las reformas electorales. Buenas noches, Malcolm. Gracias por tomar este enlace con el programa 8 en punto. La consulta aquí es: parece ser que en Asamblea se están tomando decisiones de los aspectos que no son los necesarios en este momento para las elecciones del 2021. ¿Coincidís tú con esta idea? Bueno, buenas noches, Carlos. Saludo al exdiputado Villacorta también. Bueno, sí, yo considero que hay distintas formas que estaban en la agenda de 10 puntos que manejaba la reforma, que maneja, más bien dicho, la Comisión de Reformas Electorales, pero las que se han venido aprobando realmente son más de tipo cosmético, como por ejemplo ampliar a 700 electores, si bien es cierto, abarata un poco los costos y
permite, digamos, que sean unas personas las necesarias para separar votos, no resuelve un tema tan delicado como es, por ejemplo, el escrutinio preliminar en mesa, y para el cual ya lo ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral, se requiere el uso de tecnología. Hay 3 propuestas alrededor de ello. También tenemos esta otra propuesta esta otra reforma, que lo que hizo fue ponerle multas o incrementar multas para las personas de las oficinas de registro familiar de las alcaldías o del RNPN que no trasladen en tiempo partidas de función. En esto pues ya sabemos que el presidente Nayib Bukele las ha vetado a partir de que no se tomó en cuenta la opinión de instituciones involucradas como el RNPN, que es la más relevante en este caso, otras como el mismo ISDEM, y además no se consideran adecuados. Ya creo que el diputado Villacorta explicó muy bien cuál es el proceso que seguiría ahora, si se pretende superar este veto o no. Y ahora ya al final del día nos hemos enterado de un nuevo veto referido a la reforma sobre la fotografía en la papeleta de alcaldes. Esto, si bien es cierto, esta fotografía realmente cuál es el beneficio que trae, pues que la gente vea quién es el alcalde por el que va a votar, y con esto, digamos, lo asocie más bien a la persona y no al partido que representa. Probablemente por ahí va la lógica, pero pues el presidente en este caso lo ha vetado. Personalmente, yo no soy constitucionalista, no puedo decir si estos decretos son inconstitucionales o no, pero sí me parece que realmente el primero no venía a mejorar, digamos, el tema de la depuración del padrón, algo tan necesario previo a una elección. Creo que ahí más bien lo que debería de ocurrir es derogar de una vez por todas esta ley transitoria del registro familiar, del estado de registro familiar, que ya lleva 24 años sustituyendo a las funciones que iba a tener en teoría el RNPN, y que hace que sean las alcaldías las que sigan teniendo el registro familiar. Es decir, se disemina en los 262 municipios del país el registro familiar, cuando ya tenemos una institución fuerte como es el RNPN que podrían administrar eso. Entonces esta reforma, en lo personal, considero que no viene a ayudar realmente a depurar el padrón. Muy bien. Y lo de la fotografía, pues ya es evidente el objeto. Ok, Malcolm, hay un aspecto acá para aprovechar y finalizar el enlace, pero agradecerte siempre por tu tiempo y darnos esta lectura. Es, en concreto, ¿cuáles son los temas fundamentales de los cuales sí debería estar en este momento debatiendo la Comisión de Asuntos Electorales y tomando decisiones por el poco tiempo que queda, que es lo que Jorge nos estaba mencionando en el bloque anterior? Es una carrera contra el tiempo para hacer cambios y modificaciones en el marco legal para implementar en las próximas elecciones, pero que en este momento los partidos, por alguna razón, no están decidiendo. Bueno, por ejemplo, lo que hemos dicho es dotar de suficiente presupuesto al Tribunal Supremo Electoral para que pueda llevar adelante las elecciones, no tenga que estar dependiendo de presupuestos extraordinarios que muchas veces no llegan en tiempo. Nada menos hoy en febrero ya estamos a 3 meses para que se dé el cierre de los cambios de domicilio. Y no, el tribunal no puede hacer publicidad de estos temas porque no hay presupuesto aprobado, presupuesto extraordinario. Otra medida, que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que está ahí pendiente de ejecución, es cómo va a ser el voto del exterior para el caso de diputados. Para alcaldes, pues ya he expresado en tu programa que me parece que es muy difícil de implementar y que probablemente para ellos se haya necesidad de pedir una prórroga o una reevaluación de la Sala. Pero en el caso del voto del exterior para diputados sí, no es muy difícil de implementar, es algo que podría hacerse y no se está haciendo. Y asimismo hay otro tipo de reformas. El tribunal ha pedido, por ejemplo, tener iniciativa de ley. Finalmente se le va a dar o no se le va a dar. No se ha discutido la profesionalización en este caso y el fortalecimiento de las capacidades del mismo tribunal. Bueno, nada menos el veto que ha ocurrido ahora por no tomar en cuenta el RNPN es algo que constantemente se ha señalado, y es que no se tomen en cuenta las opiniones del tribunal en cuanto a las reformas necesarias. Ahí tenemos, por ejemplo, la unidad fiscalizadora de los partidos políticos, me refiero al financiamiento de los partidos. Eso no se ha avanzado, ¿qué se va a hacer? Y bueno, se me quedan otras en el tintero.
Muy bien, Malcolm, quiero darte las gracias por establecer este enlace vía Skype con nosotros y darnos esta lectura sobre estos temas que son de coyuntura, pero nos llevan a aspectos estructurales del sistema electoral, marcos legales, pero también la implementación en los procesos electorales que, como sabemos, tienen un grado de complejidad muy alto, sobre todo cuando hablamos de elecciones de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Malcolm, por haber establecido este enlace con nosotros. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Muy amable, Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales. No quiero pasar por alto, Jorge, es otro de los temas y tener alguna lectura sobre esto. Pero antes me comenta producción que tenemos algunos comentarios o algunas preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales y darle el paso a estos comentarios, agradeciendo siempre la gentileza de las personas que interactúan con nosotros a través de las redes sociales. Si los podemos poner en pantalla en este momento, muchas gracias. Carlos Majano. Y en aquel tiempo, cuando se endeudaron, ¿no pensaron en lo mismo? Ahí hay mucha gente que sí lo pensó. Pregúnteles por qué esa gran deuda. Se están refiriendo al tema de la deuda acumulada que tiene el órgano ejecutivo, sobre todo, y la aprobación que se ha hecho en Asamblea Legislativa. El señor Moreno no tiene explicación por qué envían ese presupuesto opaco. Nada les costaría ser claros. No sé si saben que todo lo que prometieron no han cumplido nada y están, pero como perros y gatos, no van a llegar al gobierno a nada. Es uno de los comentarios del señor Moreno. Gracias por mantenernos informados. Muy bien, muy amable. Otro comentario. No cabe duda que el PCN es el grupo de políticos más astutos en este país. No es tan descabellado pensar que el acercamiento con el Ejecutivo es para buscar su subsistencia en el 2021. El amor PCN Arena se acabó y ahora busca un nuevo romance con un nuevo poder. Es uno de los comentarios. ¿Tenemos más comentarios para pasarlos? Ok, esos son entonces los comentarios. Jorge, ¿cuáles? Algunas de las reacciones sobre esto tienen que ver con varios de los componentes que hemos hablado. Presupuesto, la relación ejecutivo-legislativo y particularmente el rol del PCN en esta nueva dinámica. Bueno, el tema del presupuesto se volvió una costumbre el endeudarse para gastos corrientes y se hacía a través del sistema de letes, o sea, las letes son un préstamo que se hace a corto plazo, no más de un año, y lo que hacían era endeudarse 700, 800, 500 millones, y como había que pagarlos, lo que se hacía era tirarlos a largo plazo, y entonces volvía a tener la tarjeta de crédito a cero, y la volvían a endeudar otra vez hasta un par de o tres veces en el año, y todo se iba acumulando. Y luego presentaban presupuestos en el pasado que no eran reales, porque no estaban ni todos los gastos ahí, ni todos los ingresos. Gracias a la Sala Constitucional se han visto obligados en el 18 y el 19 a poner los gastos como son. A pesar de eso, yo he escuchado ahí a los técnicos que encuentran algunas gavetitas medio oscuras que no tienen claridad. Pero el endeudamiento es el resultado de eso. El resultado es simplemente plantear gastos crecientes en un presupuesto donde le vas a dar, ¿qué? El 70%, el 60% a salarios, a gastos corrientes. Vas a pagar $1.000 millones para la deuda. Le vas a dar 10% del presupuesto por ley a los alcaldes, 6% a la Corte. Cuando vas sumando todo eso, ¿qué espacio le queda para hacer inversión o para cumplir lo que el televidente decía? No han hecho nada. ¿Y cómo vas a hacer si lo que te queda 10 o 12% del presupuesto para inversión? Pero además de eso, cada año los gobiernos dejan la deuda, cada año de cuentas por pagar a proveedores, 300, 400 millones con que comenzás el otro año. Eso ha llevado a tener un manejo equivocado de la finanza. Bueno, pero ahora es la obligación de enfrentar un sistema presupuestario donde ya estamos con dificultades por los niveles de deuda. Podemos perder de nuevo lo que hemos medio ganado en riesgo país en cuanto a los costos, y decir que vas a necesitar ese montón de millones, pues hombre, para volverte a endeudar de nuevo, y endeudarte en qué. Esas son, creo que, las cosas que... Y en última instancia, al PCN sí siempre se criticó al rol que algunos dirigentes del partido hacían en esa relación con Arena o con el FMLN, según. Creo que si Ponce o el partido actualmente siguieran rutas similares, cometería un error.
estarían dañando al país y se debería pensar que el partido, en lugar de favorecer a la democracia, estaría poniendo en peligro más todavía la democracia, perdiendo mayor credibilidad en los partidos. Gracias, Jorge, muy amable por haber estado con nosotros y brindarnos la lectura de la coyuntura política, temas gubernamentales, asamblea, pero también temas electorales. Gracias, y la invitación está hecha para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muy amable, Jorge. No, a la orden, y el tema electoral deberían de pensarle en un programa aparte. Claro que sí, vamos a hacer capítulos 2, 3 y 4, los que sean necesarios para discutir sobre este tema. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.